En ocasiones hay colegas que me consultan cómo averiguar cuál es el terminal de antena y tierra de RF en dispositivos tales como UNUN o autotransformadores en FET de media longitud de onda y que están encapsulados, en los cuales no tenemos acceso al montaje interior y por lo tanto no podemos averiguar cuál es cada terminal. Lo normal es que un fabricante rotule de alguna manera con antena, tierra, un signo más, un signo menos, e incluso, como es mi caso, el plástico está grabado con el signo más y el signo menos y encima hay rotulador indeleble, de tal forma que si el rotulador se va, pues siempre podemos saber cuál es el terminal de antena, el positivo, y cuál es el de tierra o contraantena, el negativo, ya que está grabado el plástico. Pero para fabricantes que no hagan esto y que pongan una pegatina que a la intemperie se nos puede deteriorar rápidamente, tenemos que saber algún mecanismo para averiguar cuál es nuestro terminal de tierra y cuál el de antena. Vamos a hacerlo con este autotransformador para QRP y nos vamos a ayudar del analizador de antenas. Hay muchos fabricantes que no dotan a los autotransformadores en FET de media longitud de onda de terminal para tierra o contraantena. En ese caso no tenemos problema para saber cuál es el terminal para el hilo radiante. Pero si tenemos los dos terminales, necesitamos saber un procedimiento para discernir cuál es cuál. Siempre es beneficioso disponer del terminal de contraantena porque su instalación nos permite hacer pequeños ajustes de la ROE o ajustes finos y también nos permite a esa contraantena eliminar el retorno de RF en muchas ocasiones. Bien, el procedimiento se basa en realizar como máximo 3 mediciones, dependiendo de la suerte que tengamos. Con una podría ser suficiente, pero si no tenemos suerte hay que hacer 3 mediciones y una comparativa. Los autotransformadores en FET de media longitud de onda esperan a la entrada de antena una alta impedancia, ya que las antenas son dipolos alimentados por un extremo, y vamos a hacer la siguiente comparativa midiendo, en vez de entre el positivo y el negativo, entre el positivo y masa, entre el negativo y masa, que no sabemos cuál es el positivo y el negativo, pero vamos, entre un terminal y masa, el otro terminal y masa, y hacer una medición con la entrada de antena en alta impedancia. Esa alta impedancia nos dará una medición del valor de ROE en el analizador, que será similar si colocamos una resistencia, pongamos 4000 ohmios entre ese terminal y la masa, ya que 4000 ohmios es una impedancia alta, que es de las que suele presentar un dipolo alimentado por un extremo. Con lo cual, si medimos en circuito abierto, entre un terminal y la masa nos va a dar una medición similar a si en ese terminal instalamos una resistencia del valor adecuado entre 3000 y 4000 ohmios. En cambio, si el otro terminal es el terminal de tierra y ponemos la resistencia entre el terminal y la masa, como internamente tenemos un cortocircuito, la medición no va a variar. Vamos a verlo con el analizador. Ahora mismo tenemos el autotransformador a la entrada de antena en alta impedancia, circuito abierto, y la medición de ROE en el analizador es 1,77. Bien, ahora vamos a comparar. Vamos a poner la resistencia en el terminal de la derecha, entre ese terminal y la masa del PL, y nos debería dar una medición similar. Bien, aquí tenemos ya la resistencia de carga entre el terminal de la derecha y la masa del PL, 4K1, y la medición en el analizador es de 1,04, o sea que la medición, entre comillas, es similar, con lo cual podríamos suponer que el terminal de la derecha es el positivo, es decir, el de la antena, y efectivamente es el que nos dice el procedimiento. Vamos a ver qué pasaría si hiciésemos la medición con el tornillo de la izquierda. Bueno, pues aquí tenemos la medición, tornillo de la izquierda, los 4000 ohmios y conexión a masa del PL. La medida de ROE en el analizador es 1,76, bueno, al principio en circuito abierto daba 1,77, con lo cual confirmamos que estamos efectivamente a la entrada en circuito abierto, ya que el terminal negativo, que es este, está en cortocircuito internamente con la masa del PL. Con lo cual, por comparativa, no hemos hecho ningún cambio al hacer esta medida
que cuando estamos en circuito abierto. Soltamos aquí y seguimos con 1,76. Esto prueba que, como conclusión, si medimos entre el terminal positivo y la masa del PL a través de una resistencia de 3.000, 4.000 o 5.000 ohmios, la comparativa entre circuito abierto y esta medición, el tornillo positivo, va a ser similar, pero no va a ser igual. En cambio, la medida entre el tornillo negativo para tierra o contraantena a través de la resistencia y el terminal de masa será exactamente igual si estamos en circuito abierto que si colocamos la resistencia, porque realmente no estamos haciendo nada. Así que esa medida va a ser la misma en alta impedancia que colocando la resistencia, y concluimos que este es el terminal para la contraantena.